Si alguna vez pensó que la mayoría de las estrellas del rock no eran más que iconos culturales que defendían la libertad personal, piénselo otra vez. Algunas de las estrellas más emblemáticas de la música rock, que en su día cautivaron a millones de personas de todo el mundo con sus electrizantes actuaciones, también son conocidas por haber albergado y difundido ideologías racistas. Desde Johnny Rebel a George Burdi, pasando por la propia Miley Cyrus, todas estas estrellas del rock han recibido la palabra racista en sus nombres. ¿Pero qué han hecho exactamente para ganarse tan ignominioso título? Johnny Rebel y White Power Rock. Clifford Joseph Trahan, más conocido por sus nombres artísticos Johnny Rebel y Pee Wee Trahan, fue un cantante, compositor y músico estadounidense. Ganó notoriedad por su música, que apoyaba la supremacía blanca y se considera pionera de la White Power Music. En sus 6 singles utilizaba a menudo el insulto racial nigger y solía expresar simpatía por la segregación racial y el Ku Klux Klan, KKK. Una de sus primeras canciones, Cajun Ku Klux Klan, cuenta la historia de Levi Kuhn, que sufrió discriminación por atreverse a pedir que le sirvieran en un café. La música de Johnny Rebel, con un total de 12 canciones, se comercializaba como una sátira sutil y mordaz, pero en realidad estaba llena de odio racial. A pesar de la naturaleza controvertida de su música, su carrera continuó gracias a los discos pirateados y más tarde al interés de Internet. A finales de los 90, reeditó su música en CD y creó su propio sitio web para promocionarla. Sin embargo, el sitio web no despertó mucho interés fuera de su base de fans. Pero las cosas cambiaron pronto, y ese cambio vendría de una fuente poco probable. Johnny Rebel volvió a llamar la atención tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando publicó Infidel Anthem, una canción en la que pedía que se actuara contra Osama Bin Laden. Esto le llevó a aparecer en The Howard Stern Show, donde promocionó su nuevo CD recopilatorio y la nueva canción. La audiencia de Stern no era nada despreciable, ya que alcanzó un pico de unos 20 millones de personas, una audiencia asombrosa en aquella época e incluso ahora. Su influencia se extendió más allá de Estados Unidos. Inspiró a músicos racistas británicos, entre ellos el grupo Screwdriver, que a su vez inspiró a otros músicos de derechas. La música de Trahan tuvo mucha repercusión. En 2003, el álbum de Johnny Rebel, Classic Clan Compositions, figuró como el segundo más vendido en el sitio web del sello discográfico supremacista blanco Resistance Records, justo después del videojuego Ethnic Cleansing. En 2005, su canción Some Niggers Never Die, They Just Smell That Way, se utilizó en la película de Crispin Glover, ¿Qué es? En 2010, la serie de televisión The Boondocks satirizó su música en un episodio titulado The Story of Jimmy Rebel. Según Trahan, solo interpretó una canción de Johnny Rebel una vez. Dijo que estaba actuando en Kaplan, Luisiana, cuando alguien del público le pidió una canción de Rebel, y él accedió tras asegurarse de que no había negros entre el público. Tras su retirada en 2003, Trahan afirmó que lo hizo todo por dinero, y que no se propuso difundir el odio ni crear problemas. Según él, en aquella época había mucho resentimiento. Los blancos odiaban a los negros, y los negros odiaban a los blancos. Afirmaba que, a pesar de que cada uno tiene sus propios sentimientos, estos tienden a cambiar con el tiempo y que, con los años, él también cambió sus propios sentimientos. Trahan falleció el 3 de septiembre de 2016 en Rayne, Luisiana, a la edad de 77 años. Ian Stewart Donaldson. Ian Stewart Donaldson es conocido por fundar la banda de punk rock Screwdriver. Al principio, Screwdriver parecía una banda punk, pero más tarde cambiaron su aspecto a un estilo skinhead. En 1978, Donaldson se trasladó a Manchester, donde encontró al guitarrista Glenn Jones y al batería Martin Smith. Con Kevin McKay al bajo, este grupo hizo muchas giras y ganó muchos fans, pero algunos locales dudaban en dejarles tocar porque tenían fama de ser una banda violenta de skinheads. Actuando principalmente para un público skinhead, las primeras versiones de la banda publicaron un álbum y 2 singles en Chiswick Records. Screwdriver cambió brevemente su estilo a un look rockero motoquero cuando publicaron el EP Built Up, Knocked Down, 1979. Donaldson recuperó el nombre de Screwdriver en 1982 con una nueva formación. Aunque la banda original era conocida por provocar a veces actos violentos en sus conciertos, al parecer, Bob Geldof, líder de Boomtown Rats, fue golpeado hasta quedar inconsciente por un amigo de Donaldson que pensaba que el sonido de Screwdriver había sido saboteado. No apoyaban abiertamente ninguna ideología u organización política. Tras la disolución de la formación original de Screwdriver en 1979, Donaldson formó una nueva formación
y empezó a escribir canciones para un público de poder blanco. La nueva versión de Screwdriver apoyó abiertamente a grupos de extrema derecha como el Frente Nacional y recaudó dinero para ellos a través del sello musical del Frente Nacional, White Noise Records. Screwdriver se hizo conocido por su implicación en el movimiento nacionalista blanco y su género musical asociado, Rock Against Communism. En 1987, Donaldson y Nicky Crane, roadie de Screwdriver y artista de portadas de discos, fundaron Blood and Honor, una red neonazi que distribuye música del poder blanco y organiza conciertos. El propio Crane era probablemente más racista que Donaldson. En 1981, Crane fue declarado culpable y condenado a 4 años de cárcel por su participación en un ataque a un grupo de jóvenes negros en la estación de tren de Woolwich Arsenal en 1980. En una ocasión dirigió un ataque contra un concierto antirracista en los Jubilee Gardens de Londres. Donaldson también tuvo su ración de extremismo y no era ajeno a las actividades ilegales. En 1985 fue condenado a 12 meses de cárcel por atacar a jóvenes negros en la estación de King's Cross. Mientras estaba en la cárcel de Wormwood Scrubs, Screwdriver publicó su tercer álbum, titulado Blood and Honor. Su viejo amigo y mentor Joe Pierce, que en su día fue uno de los principales miembros del Frente Nacional, afirmó que Donaldson se volvió más firme en sus creencias durante su estancia en prisión. Donaldson también se convirtió en líder de otras 2 bandas, The Klansmen, una banda de rockabilly, y White Diamond, una banda de hard rock, heavy metal, y publicó varios álbumes en solitario. La noche del 23 de septiembre de 1993, Donaldson sufrió un accidente de coche en Derbyshire que le causó la muerte al día siguiente, cuando tenía 36 años. La banda británica de música White Power Screwdriver sigue siendo famosa entre los cabezas rapadas racistas, los neonazis y otros supremacistas blancos. Aunque la banda se disolvió tras la muerte de su líder, su logotipo sigue siendo el símbolo musical del poder blanco más popular utilizado por los supremacistas blancos. Eric Fairbairn. En la década de 1990, Eric Fairbairn, también conocido como Eric Wolf, era un skinhead alto y fuerte. Era fácilmente reconocible porque llevaba la palabra Murder tatuada en el cuello. Tocaba la guitarra para la banda de rock del odio Rahowa y trabajó para Resistance Records, un importante sello de música racista, como director de marketing cuando tenía su sede en Detroit. Después de que las autoridades fiscales de Michigan allanaran las oficinas de Resistance en 1997, Fairbairn se trasladó a Washington, D.C. Allí trabajó para una organización de defensa política llamada Liberty Lobby, dirigida por el negacionista del Holocausto Willis Carto. También editó un boletín electrónico de supremacía blanca llamado Wolf Reign Update. Fairbairn siempre ha tenido problemas para controlar sus impulsos. Durante su época en Liberty Lobby, fue a casa del socio de Willis Carto, Todd Blodgett, para cobrar una deuda. Cuando Blodgett no estaba en casa, Fairbairn entró en su garaje, robó una motosierra que pertenecía al abuelo de Blodgett y taló todos los árboles y arbustos de la propiedad de Blodgett. En 1999, Fairbairn se trasladó a Florida, donde trabajó como recobrador y pasó su tiempo libre jugando a dragones y mazmorras. En 2000, se trasladó a Indiana y se unió a los Outlaw Hammerskins, OHS. En 2002, junto con Brian James, líder de los OHS, fundó los Hoosier State Skinheads. Ese mismo año, tras ver la película Gangs of New York, Fairbairn cambió su nombre por el de Butcher, carnicero, en honor a un personaje de la película. También empezó a llevar un gran mazo y se ganó la reputación de ser impredecible y abusivo, especialmente con las mujeres. En un incidente, arrojó al perro de una amiga por la ventanilla de un coche durante una discusión. En 2003, Fairbairn se trasladó a Springfield, Missouri, y empezó a vivir con la exnovia del líder de los Hammerskin del Medio Oeste, Shane McCormick. Cuando McCormick y otro Hammerskin se enfrentaron a Fairbairn en casa de la mujer, este apuñaló a McCormick, pero afortunadamente, McCormick sobrevivió. Las tensiones entre las bandas de la Hammerskin Nation, como la de McCormick, y las bandas independientes de cabezas rapadas, como los Hoosier State Skinheads, eran ya muy fuertes. El apuñalamiento intensificó la disputa, que estuvo a punto de convertirse en una guerra abierta. En un mensaje publicado en un tablón de anuncios de cabezas rapadas a finales de 2003, Fairbairn escribió: «A los Hammerskins que hablan mierda por ahí, o a sus líderes que engañan a los otros martillos bajo su mando, estoy listo para el Valhalla o la cárcel, para hacer lo que es correcto. Estamos hartos de las mentiras, cansados de la BS, os estamos llamando, o escucháis la verdad o lucháis por vuestras vidas por la mentira. Vuestra elección». En 2004, Fairbairn y James formaron el Vinlander Social Club,
En 2005, acogieron a representantes de bandas independientes de cabezas rapadas de todo el país, en el primer consejo oficial Blood and Honor USA. En la reunión del consejo, 15 cabezas rapadas, incluido Fairburn, se colocaron en círculo y se pasaron el cuerno de hidromiel, un ritual de la variante racista de la religión odinista. Fairburn llevaba un cuerno de hidromiel de repuesto colgado del hombro izquierdo, junto con su característico mazo. George Burdi. George Burdi, también conocido como George Eric Hawthorne, es un músico canadiense que se dio a conocer por su participación en organizaciones nacionalistas blancas a través del padre de su entonces novia alemana. Se convirtió en un activo nacionalista blanco cuando tenía 18 años y, a los 21, dirigía la rama canadiense de la Iglesia Mundial del Creador, que contaba con menos de 20 miembros en su momento álgido. Durante este tiempo, escribió varios artículos para el periódico de la Iglesia del Creador, Racial Loyalty, bajo el nombre de Revens Eric Hawthorne. Se le atribuye el mérito de haber ayudado a mantener viva la creatividad tras la muerte de su fundador, Ben Klassen, en 1993. Con el seudónimo Reverendo George Eric Hawthorne, Burdi formó la banda racista Rahowa en 1989. El nombre de la banda procedía de la frase Racial Holy War, Guerra Santa Racial. Rahowa fue una de las bandas de hate rock más destacadas de la década de 1990. Burdi también fundó Resistance Records, que distribuía la música de su banda y la de otros grupos nacionalistas blancos. La empresa también gestionaba un sitio web y publicaba una revista, Resistance, que cubría la escena musical nacionalista blanca. En Ottawa, el 29 de mayo de 1993, tras un concierto de Rahowa que fue protestado por manifestantes de la Anti-Racist Action, Burdi y el líder del White Nationalist Heritage Front, Wolfgang Drüge, encabezaron a sus seguidores en una marcha hacia Parliament Hill. Corearon Sieg Heil, hicieron comentarios racistas e hicieron el saludo hitleriano. En la colina del Parlamento, ambos se dirigieron a sus seguidores. Burdi condujo al grupo al Château Laurier, donde cruzaron la calle para enfrentarse a los manifestantes. Durante la carga, Alicia Rexin fue golpeada en la cabeza mientras huía de los seguidores de Burdi. Al caer, recibió varias patadas en el costado derecho. Rexin dijo más tarde que vio a Burdi darle una patada en la cara. En 1995, Burdi fue declarado culpable de agresión con lesiones y condenado a 12 meses de prisión como consecuencia del violento enfrentamiento. Apeló tanto la condena como la sentencia, pero el 14 de febrero de 1997, el Tribunal de Apelación de Ontario confirmó la decisión del Tribunal Inferior y Burdi comenzó a cumplir su condena. Aunque el tribunal lo descartó como el autor de la patada a Rexin, fue declarado culpable de encabezar la carga al otro lado de la calle. En 1997, gran parte del inventario y el material comercial de Resistance Records fueron incautados en una redada de las fuerzas del orden. El mismo día, Burdi fue detenido en Windsor, Ontario, por promover el odio, lo que infringía el Código Penal canadiense. Burdi fue condenado en Windsor, pero evitó ir a la cárcel al comprometerse a no colaborar con Rahowa ni con Resistance Records. Vendió la empresa a Willis Carto, quien a su vez la vendió al jefe de la Alianza Nacional, William Luther Pierce. Burdi renunció entonces al nacionalismo blanco. Eric Clapton. Hace años, Eric Clapton tropezó con una polémica y viejos escándalos relacionados con él volvieron a resurgir. Todo empezó con la noticia de que Clapton había grabado un sencillo, Stand and Deliver, escrito por el crítico antibandas Van Morrison, para la campaña Save Live Music del cantante. Pronto, Internet se llenó de comentarios burlándose del entonces rockero de 75 años por sus opiniones sobre el distanciamiento social y desenterrando viejos comentarios para acusar a Clapton de algo mucho peor. Desde calificar su canción de terrible, deseando la muerte a todo el mundo, hasta tachar a Clapton de racista, la reacción fue rápida y severa. No era la primera vez que Clapton se metía en un lío. Hace muchos años se armó otro revuelo por su infame arrebato sobre el escenario. Para quien no esté familiarizado con la historia, fue en un concierto en Birmingham, en agosto de 1976, cuando un Clapton extremadamente borracho se lanzó a una diatriba inducida por el alcohol, elogiando al controvertido diputado Enoch Powell y afirmando que Gran Bretaña se estaba convirtiendo en una colonia negra. Aunque no había ninguna grabación de las declaraciones de Clapton, circuló ampliamente una supuesta transcripción en la que decía: «Antes me gustaba la droga, ahora me gusta el racismo». Aunque los insultos racistas de Clapton, que incluían referencias a extranjeros, coons y wogs, fueron muy criticados en su momento, no acabaron con su carrera. Aunque Clapton expresó su arrepentimiento a lo largo de los años, calificándose a sí mismo de asqueado y avergonzado, la pregunta seguía siendo:
¿Eran imperdonables los comentarios de Clapton? Obviamente no, ya que la popularidad de Clapton se había disparado. A pesar de la condena generalizada de sus comentarios, Clapton siguió publicando álbumes con ventas multimillonarias y ofreciendo conciertos con entradas agotadas en algunos de los mayores recintos del mundo. Si alguien de su categoría dijera algo así hoy, probablemente sería el final de su carrera. Sin embargo, por alguna razón, Clapton siguió adelante. Aunque era innegable que los comentarios de Clapton eran censurables, su perdurable popularidad sugería que no eran imperdonables. A pesar de la indignación, la carrera de Clapton no se había resentido, lo que planteaba interrogantes sobre la eficacia de la cultura de la cancelación. Miley Cyrus. Miley Cyrus levantó polémica cuando apareció en Internet una foto en la que aparecía con sus amigas haciendo un gesto que muchos consideraron ofensivo hacia los asiáticos. En la imagen, aparecían con los ojos entornados mientras posaban con un amigo asiático-americano. La cantante negó las acusaciones de racismo, alegando que solo ponía cara de bobalicona. La organización OCA, que representa a los estadounidenses de Asia-Pacífico, condenó a Miley y sus amigos por sus acciones. Calificaron la foto de ofensiva y dijeron que era un mal ejemplo para los jóvenes seguidores de Miley. George Wu, director ejecutivo de OCA, explicó que ese comportamiento perpetúa una larga historia de burlas y menosprecio a las personas de ascendencia asiática. La reacción contra Miley fue inmediata y severa. Muchos la criticaron por alentar y legitimar las burlas contra los asiáticos. El incidente reavivó el debate sobre la sensibilidad cultural y la discriminación racial, especialmente en la industria del entretenimiento. En respuesta a las críticas, Miley emitió lo que se percibió como una disculpa poco entusiasta, diciendo que solo estaban haciendo caras tontas, pero su supuesta disculpa solo empeoró las cosas. Muchos consideraron que carecía de sinceridad y no reconocía la gravedad de sus actos. La Organización de Chinos Estadounidenses, OCA, por sus siglas en inglés, emitió otra declaración, exigiendo una disculpa genuina de Miley. Al final consiguieron lo que pedían. Miley publicó una disculpa en su página de fans, en la que utilizaba las palabras «lo siento» y «ofendida». A pesar de la disculpa, la gente siguió enfadada con Miley. Muchos fans y críticos se sintieron decepcionados por su comportamiento, sobre todo teniendo en cuenta su influencia en el público joven. La polémica sobre la foto racista es solo uno de los muchos problemas a los que se ha enfrentado Miley Cyrus en su carrera. Uno de los escándalos más famosos protagonizados por Miley ocurrió a finales de agosto de 2013. Durante una actuación con el cantante Robin Thicke en los Video Music Awards, Miley lució ropa interior de látex beige ceñida al cuerpo y un nuevo peinado rubio corto como el peróxido. Actuó en varias posturas sugerentes mientras sujetaba un guante de espuma con un dedo índice levantado. Al final de la actuación, hizo un twerking y se frotó contra Robin Thicke, sacando la lengua. El vídeo de la actuación se hizo viral y batió el récord de 306.000 tweets sobre ella cada minuto. Es una cifra asombrosa para que se hable de ella en apenas unos minutos. Miley continuó con actuaciones similares en sus giras, con atuendos y atrezo provocativos. Sin embargo, uno de sus conciertos en la República Dominicana fue prohibido en 2014 por ir contra la moral y las costumbres. Estos incidentes dañaron la imagen de Miley y causaron controversia. A mucha gente le molestó el comportamiento de la exprincesa Disney y su carrera se resintió a consecuencia de ello. Parecía que Miley intentaba distanciarse de su inocente imagen Disney, pero fue demasiado lejos, y muchos fans se sintieron decepcionados. Joe Jonas y la polémica pose. Joe Jonas fue y cometió el mismo error que Miley Cyrus, que la metió en agua caliente con la Organización de Chinos Americanos. Fue visto en una foto haciendo esos ojos asiáticos, lo que se considera difamatorio para los asiáticos. En la foto, se ve al cantante entornando los ojos con los dedos meñiques. El asunto de poner los ojos rasgados como burla a los asiáticos no es exclusivo de Miley Cyrus y Joe Jonas. Se remonta a muchos años atrás. Es una ofensa que no se ha tomado a la ligera, incluso antes de que estas estrellas cometieran un error. Durante muchos años, muchos occidentales se han burlado de las personas de ascendencia asiática, poniéndoles los ojos rasgados y mofándose de toda una raza, en particular de los chinos. Las redes sociales se han visto desbordadas por boicots de consumidores en línea que acusan a varias marcas de faltar al respeto a los chinos, mostrando modelos con los ojos rasgados. Marcas como Dior, Mercedes-Benz y Gucci han sido reprendidas con vehemencia por consumidores nacionalistas. La cruda realidad a la que han tenido que enfrentarse estas marcas es que los consumidores chinos son cada vez más conscientes de los problemas de representación racial en la escena mundial. Exigen una conciencia cultural muy elevada sobre cómo aparecen ante el mundo.
Algunos de los mayores escándalos de las marcas de lujo en China se debieron a la forma de los ojos de las modelos asiáticas. En una ocasión, hubo una modelo con ojos pequeños y maquillaje espantoso en una exposición de Dior en 2012. Esta observación se hizo rápidamente viral, y los internautas acusaron a Dior de utilizar un estereotipo asiático para insultar a China. El fotógrafo tuvo que disculparse por lo que se percibió como inmadurez e ignorancia a la hora de realizar la sesión de fotos. Incluso, la propia Dior tuvo que emitir un comunicado diciendo que respetaba los sentimientos del pueblo chino. Poco después de que el escándalo de Dior cobrara fuerza en Internet, un medio de comunicación estatal chino publicó un artículo que explicaba la historia de las representaciones despectivas de chinos con ojos rasgados, sonrisas siniestras y trenzas en los medios de comunicación estadounidenses y las películas de Hollywood del siglo XIX. Estos estereotipos contribuyeron a perpetuar la idea racista de que el pueblo chino es una amenaza maligna y peligrosa para la sociedad occidental. La principal fuente de reacciones en línea contra las marcas proviene de la percepción de que Occidente se burla de los rasgos de Asia Oriental al retratar los ojos rasgados. Los consumidores chinos consideran intolerable esta representación, ya que reduce los rostros asiáticos a una única forma estereotipada de ojos. Además, asocian la mirada rasgada con la superioridad de Occidente. Otro incidente ocurrió cuando Mercedes-Benz tuvo que retirar un vídeo de Weibo. En él aparecía una modelo con los ojos rasgados. Después de mucha presión pública, Mercedes no tuvo más remedio que retirar el vídeo. Ni siquiera la estimada marca Gucci quedó al margen de la polémica, ya que una campaña en Twitter publicada por el gigante de la moda fue recibida con feroces críticas, después de que se pensara que una modelo con ojos pequeños era un estereotipo de la belleza asiática. Al parecer, Joe Jonas estaba jugando con fuego cuando hizo esa pose para la cámara. Por suerte para él, su carrera se salvó de lo que de otro modo habría sido una caída devastadora. Courtney Love. Tras la muerte de su marido, Courtney Love desarrolló un historial de polémicas declaraciones racistas difíciles de ignorar. Durante la gira Live Through This, con su grupo Hole, en 1994, Love, muy borracha y enfadada, subió repetidamente al escenario y expresó su rabia de una manera extrañamente específica. Se quitaba la camiseta y en un momento tranquilo del concierto, intentaba provocar el frenesí del público haciéndoles corear palabras malsonantes con ella. Primero la palabra con B, luego la palabra con C y finalmente la palabra con N. Cuando el público le siguió la corriente, Love les alabó por ser buenos blancos y se burló de ellos preguntándoles si se sentían menos políticamente correctos porque, según ella sí lo era. Cuando el público abucheó su inmaduro intento de discurso subversivo, Love no pudo soportarlo y se calló. Por suerte, al final dejó de utilizar la palabra con N en sus conciertos. En su lugar, volcó toda esa energía caótica en la composición de sus canciones, estrenando un tema en el Madison Square Garden al final de su gira titulado Oh No. Incluso cuando se abstuvo de utilizar la palabra con N, sus comentarios sobre los negros seguían siendo poco amistosos. Criticó a los hombres negros por llevar trapos, y en 2005, durante la comedia de Pamela Anderson, replicó a Eddie Griffin que los afroamericanos solo la conocían porque había sido detenida. Aunque pudiera parecer un chiste típico, en realidad revelaba el problema subyacente de la actitud de Courtney Love hacia los negros, que parecía anticuada. Esta perspectiva era especialmente evidente en sus opiniones sobre la música. En varias ocasiones, Love expresó su creencia de que los negros no debían escuchar rock, ni los blancos hip hop. Durante su toma de control de 24 horas de MTV, 24 Hours of Love, elogió a una chica negra por no conocer a los Strokes, afirmando: «Tú tienes tu cultura, yo tengo la mía». Cabe mencionar que también compartió una anécdota sobre no reconocer a Jay-Z durante el apogeo de su fama. Entonces le hizo ir a buscarle una cerveza de raíz. Esta anécdota podría haber parecido más divertida si no hubiera seguido a sus comentarios anteriores, animando a los negros a ceñirse a sus propias preferencias culturales. A pesar de las críticas, Love no dejó de hacer comentarios ofensivos. Esta publicidad negativa provocó el declive de su popularidad. A pesar de su éxito en la industria musical, su carrera se enfrentó a numerosos retos debido a estas polémicas. La actitud de Love hacia las diferentes culturas y razas suscitó una gran controversia, y muchos de sus fans se sintieron decepcionados por su comportamiento. A pesar de los intentos de reconciliación y disculpa, el daño ya estaba hecho y la reputación de Love quedó manchada para siempre por sus comentarios racistas. Morrissey. Cuando se trata de razas o nacionalidades diferentes, Morrissey es conocido por sus duros comentarios.
Una vez se refirió a los chinos como una subespecie, debido a sus políticas de derechos de los animales. También hizo comentarios despectivos sobre Sadiq Khan, entonces alcalde de Londres, al afirmar «Ni Tesco contrataría a Diane Abbott», en referencia a la exsecretaria del Interior en la sombra, educada en Cambridge. Morrissey apoyó abiertamente al partido político de extrema derecha For Britain, principalmente por su postura en contra de los asesinatos halal. Además, criticó el trato que los medios de comunicación dieron a Tommy Robinson, una conocida figura política racista, alegando que fue demasiado duro. Todos estos incidentes han contribuido a su imagen negativa. Sin embargo, uno de sus momentos más polémicos se produjo en 2019, después de que Stormzy ofreciera una actuación rompedora en Glastonbury. Morrissey publicó un vídeo en el que afirmaba que el festival promovía el multiculturalismo por encima de la cultura blanca. Esto le llevó a ser tachado de racista por muchos de sus detractores. En 1986, Morrissey declaró a Mojo que existía una conspiración del pop negro que impedía a The Smiths encabezar las listas de éxitos. También hizo comentarios despectivos sobre el reggae, tachándolo de la música más racista del mundo entero, y expresó su aversión por la música moderna negra. En 1992, provocó que Corner Shop se distanciara de él después de que utilizara la Union Jack en una actuación que provocó que un público de cabezas rapadas hiciera comentarios racistas. Cuando el NME informó del incidente, Morrissey se negó a hablar con ellos durante 12 años, una táctica que suele emplear cuando recibe prensa negativa. Incluso ha criticado a los Simpson por cuestionar su carácter moral. En los últimos años, las opiniones de Morrissey se han vuelto más extremas, dejando a muchos de sus seguidores con sentimientos encontrados. El hombre que una vez les proporcionó refugio del mundo comercial se ha convertido ahora en fuente de controversia, haciendo comentarios divisivos y decepcionando a sus fans en el proceso. David Bowie, venerada estrella del rock, superó constantemente los límites e influyó en las generaciones futuras. A pesar de su intachable reputación en el momento de su muerte en 2016, algunas de sus polémicas declaraciones han salido a la luz desde entonces. Bowie era conocido por experimentar con diferentes personajes a lo largo de su carrera, y ninguno fue más divisivo que The Thin White Duke, un personaje que adoptó a mediados de la década de 1970. Durante este periodo, hizo declaraciones ofensivas en una entrevista con la revista Playboy, comentarios que causarían indignación hoy en día. Describiendo a The Thin White Duke como un tipo muy ario y fascista, Bowie expresó abiertamente su apoyo al fascismo durante la entrevista de 1976. Incluso alabó a Adolf Hitler, diciendo: «Creo firmemente en el fascismo. No soporto que la gente ande por ahí. La televisión es el fascista de más éxito. No hace falta decirlo. Las estrellas de rock también son fascistas. Adolf Hitler fue una de las primeras estrellas del rock». Estos comentarios a favor de Hitler no fueron incidentes aislados. En un perfil de Rolling Stone del mismo año, Bowie dijo que podría haber sido Hitler en Inglaterra y se consideraba un excelente dictador, muy excéntrico y bastante loco. Una infame fotografía publicada por NME mostraba a Bowie haciendo lo que parecía un saludo nazi antes de un concierto en Londres en abril de 1976. Aunque la verdadera intención de este gesto sigue siendo objeto de debate, a muchos les pareció preocupante, dadas las declaraciones profascistas de Bowie. Bowie retiró The Thin White Duke en la década de 1980, adoptando un personaje diferente para el resto de su carrera. Sin embargo, la entrevista de Playboy resurgió tras su muerte en 2016, conmocionando a muchos jóvenes fans. Enfrentado a las críticas por su apoyo público al fascismo en la década de 1970, Bowie admitió más tarde que se encontraba en un lugar oscuro durante ese tiempo. En su biografía Strange Fascination, reconoció que The Thin White Duke representó los días más oscuros de su vida, revelando luchas con la adicción a las drogas. En una entrevista de 1980 con NME, Bowie explicó su fascinación por el fascismo y Adolf Hitler, atribuyéndola a un interés general por la mitología. Más tarde, se arrepintió de sus comentarios y aclaró que no apoyaba ninguna de las acciones del partido nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Jan Wenner, que ayudó a fundar la revista Rolling Stone y también participó en la creación del Salón de la Fama del Rock and Roll, ha sido destituido de la junta directiva del salón por sus comentarios insultantes hacia los músicos negros y las mujeres. La fundación del Salón de la Fama del Rock and Roll anunció la destitución de Wenner al día siguiente de la publicación de sus comentarios en una entrevista en el New York Times.
Wenner, de 77 años, aún no ha hecho comentarios sobre su destitución. Wenner desató la polémica al promocionar su nuevo libro, The Masters, que incluye entrevistas con músicos blancos de sexo masculino como Bob Dylan, Jerry García, Mick Jagger, John Lennon, Bruce Springsteen, Pete Townshend y Bono, de U2. Cuando se le preguntó por qué no entrevistaba a mujeres o músicos negros, Wenner respondió sugiriendo que mujeres como Grace Slick o Janis Joplin no podían mantener conversaciones profundas. También insinuó que artistas negros como Stevie Wonder, Marvin Gaye o Curtis Mayfield no se expresaban al mismo nivel que sus entrevistados. En sus palabras, la gente tenía que cumplir un par de criterios, pero se trataba simplemente de mi interés personal y mi amor por ellos, dijo Wenner. En cuanto a las mujeres, ninguna de ellas era lo suficientemente elocuente a nivel intelectual. Cuando el entrevistador insistió en que Joni Mitchell, por ejemplo, era lo bastante elocuente como para hablar de música, Wenner redobló la apuesta. Wenner continuó sugiriendo que ningún artista negro cumplía sus criterios. Wenner cofundó Rolling Stone en 1967 y fue su editor o director editorial hasta 2019. También fue cofundador del Salón de la Fama del Rock and Roll, que comenzó en 1987. En la entrevista, Wenner pareció anticiparse a las críticas, sugiriendo que debería haber incluido al menos un artista negro y una artista femenina en su libro para evitar reacciones violentas, incluso si no cumplían con sus estándares históricos percibidos. Las declaraciones de Wenner suscitaron muchas críticas, sobre todo por parte del historiador del hip hop, Nelson George, que calificó los comentarios de Wenner de racistas y sexistas. George llegó a calificar las declaraciones de Wenner de condescendientes y estúpidas, afirmando que sus comentarios al New York Times reflejan una corriente de pensamiento que se refleja en la cobertura musical de la revista. Otra persona que expresó su oposición a los comentarios de Wenner fue Evelyn McDonnell, una profesora de periodismo de la Universidad Loyola Marymount que ha escrito enérgica y extensamente sobre temas como el género, la política e incluso la música. Afirmó que, gracias a décadas de sexismo y racismo por parte de Wenner, ha habido varias falsas narrativas maestras sobre la historia de la música. Como consecuencia de todas sus declaraciones, Wenner fue destituido de la junta directiva de la Fundación del Salón de la Fama del Rock and Roll, de la que el propio Wenner era cofundador. La revista Rolling Stone denunció los comentarios de Wenner en X, la red social antes conocida como Twitter, afirmando que las declaraciones de Jan Wenner no representaban los valores de Rolling Stone. Si te ha gustado ver este video, no dejes de consultar otros vídeos similares y sorprendentes que tenemos en pantalla. Gracias por verlo y hasta la próxima.